cumpliendo con los TLB, ¿cierto? Por lo menos con los niveles de referencia que hay. Y esos TLBs pues no son nuestros, son de otros países, están determinados para 40 horas a la semana, no 48, a las condiciones pues del país donde trabajamos horas extras continuamente. ¿Cómo mediar esa diferencia para hacer como un análisis de riesgo adecuado? Sí, vea. Los límites permisibles establecidos en Colombia son los que están dados por la CGIH. La CGIH es una entidad americana. Estos límites permisibles que se encuentran acá están dados para 40 horas semanales y 8 horas de trabajo diarias, y bajo unas condiciones de presión y temperatura estándar, o sea, a nivel de mar. Por eso cada que uno calcula, primero mide y después calcula una concentración a la que puede estar expuesta a un trabajador, uno debe hacer todas las correcciones, debe hacer las correcciones por jornada, diaria o semanal, y si ocurren las dos cosas debe de hacerlo por las dos, y la más restrictiva es la que prima. O sea, no es que yo trabajo 48 horas semanales pero 10 diarias, o sea, no obedece ni a las 8 bajo la cual está la norma ni a las 40 que dice la norma. Entonces hay que corregir por horario diario y horario semanal, y la corrección, la más restrictiva, sería la que prima, por un lado. Y segundo, también habría que hacer las correcciones por presión y temperatura si no estamos a nivel de mar. Entonces todas esas correcciones nosotros las hacemos y ya podemos hacer y comparar con el estándar o con la referencia. ¿Cuál sería la mejor estrategia a tomar en estos pequeños equipos de trabajo cuando de pronto su tiempo de duración es tan pequeño que no nos da de pronto el tiempo y el espacio para hacer un tipo de medición más minuciosa? Porque vos mencionaste que hay algunos pequeños de trabajo que son momentáneos, montar de pronto un tanque o trabajar de pronto en una excavación momentánea, y no nos da la minuciosidad para poder entonces hacer las mediciones correctas o las observaciones precisas. Bueno, muy importante. En este tipo de trabajos es importante identificar cuáles son los riesgos críticos a los que se exponen las personas. Entonces, si está en una excavación, entonces hay que mirar, por ejemplo, la falta de oxígeno, la creación de monóxido de carbono, de sulfuro de hidrógeno y una serie de cosas. Y para la mayoría, para este tipo de trabajos, espacios confinados, etcétera, tenemos afortunadamente equipos de lectura directa supremamente sencillos de manejar, que permiten determinar la exposición de estas personas, sino que no se estén exponiendo a un peligro grande que pueda poner su salud en peligro. O sea que es importante mirar cuál es el riesgo al que se está exponiendo la persona, porque en la mayoría de los casos para este tipo de trabajos sí existen los equipos que pueden hacer mediciones muy sencillas y momentáneas y poder identificar ese riesgo al que se expone. Ruido, por ejemplo, también es muy sencillo de manejar, están los equipos y se puede definir en ese punto más o menos los niveles de ruido a los que se exponen, aunque sea para proveerles de protección auditiva que es comercial pues, en el mercado. La base entonces está en la validación de las concentraciones de estos factores de riesgo. ¿Qué hacer en aquellos casos donde las metodologías no están validadas? Caso concreto, estamos en una medición en Cerrejón, a 50-80 metros de profundidad para medir concentraciones de H2S. Estamos trabajando con la Universidad Nacional, esa metodología no está estandarizada. Estamos en trabajo similar que establece la norma para cuando esa metodología pues, no tiene este estándar de referencia. ¿No está establecida la estrategia para hacer la medición? La metodología. La metodología. El asunto es medir. Y en el Sí. cómo se mide, hay unos métodos que están ya referenciados. Hay métodos de referencia, métodos normativos, que permiten establecer la medida, ser comparada contra un valor. En los asuntos experimentales, yo mido 20 partes por millón. ¿Con qué grado de exactitud puedo saber que es 20, más o menos 5, más o menos 2? Que verdaderamente al comparar con un valor me da una
afiliación y calcular el estándar geométrico me da una medida no aceptable. Entonces, ¿qué establece la norma para aquellos casos que son bien frecuentes cuando las metodologías no están estandarizadas, validadas? O sea, no existe un organismo internacional o nacional que lo haya validado. ¿Tiene la metodología alguna recomendación al respecto? No, a ver, los riesgos en higiene tienen una particularidad, y es que se le da mucho campo a la experiencia que el higienista tenga alrededor del manejo del tema. Si nosotros vemos en las GATISO, en estas guías integrales, casi todo el manejo del riesgo en cuanto a medición, en cuanto a estrategias de medición, equipos de medición, etcétera, y manejo completo para caracterizar la exposición, tienen nivel de recomendación 3 y un nivel de evidencia 6. Quiere decir que este tipo de riesgos son normalmente manejados con base digamos, en experiencias de expertos y en experiencia de los higienistas. O sea, que el higienista, al enfrentarse a un tipo de trabajo de estos, debe de, y con lo que observe ahí del proceso y todo lo demás, de diseñar la estrategia que más representativa puede ser para determinar la exposición de las personas que allí trabajan.